Ok. Bien, pues buenas noches todos. Nuevamente estamos aquí en esta clase de hombres y mujeres del espíritu. Buenas noches a todas y a todos. Dios les Qué bendice. gusto verles, saludarles, esperando en Dios que estén bendecidos. Miren, hoy estamos ya prácticamente cerrando, nos quedan unas 3 clases más o menos. Déjeme, no sé por qué me llevó al Zoom. Eh, y se ve la diapositiva, amados, que alguien confírmeme sí o no, hágame así o dígame. Sí, pastor, buenas noches. ¿Sí? Sí, pastor. La diapositiva dice una vida rendida al gobierno del Espíritu, ¿verdad? Correcto. Eh, el Espíritu Santo no es una fuerza. Hay algunas sectas pseudo cristianas, pseudo bíblicas, que dicen que es una fuerza impersonal. No, el Espíritu Santo es la persona misma de Dios. Es Dios que siente, que piensa, que sabe, que aconseja, que conforta. Y lo maravilloso es que nos fue dado a nuestros corazones. El Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Ujú. Entonces es una vida rendida, rendida. Ayer hablábamos de caminar en el Espíritu, hablábamos de que también orar en el Espíritu, ¿no? Veíamos los versículos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. Que orar en el Espíritu es estar completamente conectado nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, ¿no? Nos va diciendo, a veces hay cosas que nos hacen llorar por la misma presencia, la sensibilidad del Espíritu Santo, o hay cosas reveladas, extraordinarias, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto lo vimos ayer, orar en el Espíritu, pero también caminar. Caminar en el Espíritu es andar con Él y no satisfacer los deseos de la carne. Explicábamos que el apóstol Pablo dedica una enseñanza muy profunda entre la lucha que tiene la carne, en griego es sarx, y el espíritu, Es el en viento, griego dice. es neuma. El viento, es el viento. Sí, sí. Es que aquí está haciendo mucho viento, aquí afuera. Bueno, precisamente la palabra neuma significa viento, viento. De ahí viene la palabra neumáticos, ¿no? Es decir, llantas llenas de aire, neuma. Entonces, bueno, una vida rendida al gobierno del Espíritu es algo maravilloso, hermanos. A veces puede tardarnos 2 minutos de obediencia total, o puede tardar 10 años en espera para que Dios te... Pero Él está ahí esperando vidas rendidas al gobierno del Espíritu. Eh, es la expresión más madura, madura de la vida cristiana. Incluso dice la carta a los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Ahí está claramente que el Espíritu Santo y el Señor son la misma persona. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay cosa más hermosa, más gloriosa, más bendita que el ser humano viva libre, verdaderamente libre. No hay otra cosa, ¿no? Hoy venía platicando con mi hija aspectos básicos de la liberación, de la guerra espiritual y esas cosas. Y decía, pues no,
Nosotros somos libres por la gracia del Señor. Por ejemplo, usted sabía, le digo, yo estuve platicando allá con los apóstoles del grupo y uno de ellos eh, me dio una revelación muy importante que se las quiero compartir. ¿Usted sabía que el diablo es esclavo? Es esclavo de su propio pecado. Dice la Escritura que el que peca es esclavo del pecado. Y el diablo es un esclavo de su propio pecado, ¿no? ¿Verdad? Pero qué diferencia con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque el Señor nos ha liberado, Él vino a darnos libertad y esto es maravilloso. Jesús dijo, conoceréis la verdad, Él es la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, hay un versículo que a mí me conmueve mucho, que es Gálatas 2:20. Vamos a ver, si alguien lo quiere leer en la diapositiva, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Unas palabras de entrega total, absoluta a Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿a qué se refería Pablo? ¿A que él estaba muerto junto con Jesucristo, no? O sea, murió a su propia carne o era como esos dos malhechores que fueron juntamente crucificados con Cristo, ¿no? Eh, yo prefiero pensar que cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, él está diciendo yo morí con Jesús. No es de que estoy junto como alguno de esos dos malhechores, no, sino que morí con Cristo. Y dice, ya no vivo yo. Entonces, Pablo es un hombre que tuvo una entrega tan absoluta, tan total, que dice, más vive Cristo en mí. Y esa entrega tan total que tiene, por ejemplo, él es una de las personas que se atreve a decir, fíjate bien, pon atención a lo que voy a decir. Es una de las personas que se atreve a decir, sed imitadores de mí. Wow, eso es fuertísimo. Yo no sé si alguien aquí del grupo nos puede decir con toda verdad y honestidad, oigan, grupo, sean imitadores de mí. Pues como que son grandes palabras, mano, ¿no? La verdad, pero Pablo sí lo decía, porque él decía, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego habla de ese amor sublime, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El espíritu no gobierna por imposición, hermanos. El espíritu no te va a imponer nada en cuanto a su señorío, a su gobierno, a su dirección, ¿no? El espíritu gobierna por consentimiento. El Espíritu Santo va a respetar tu libre albedrío, va a respetar tu voluntad y cuando el creyente decide vivir bajo una dirección diaria de él, ahora sí puede decir, con Cristo estoy juntamente Crucificado. crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Esta rendición produce una libertad verdadera.
¿Te imaginas al Señor Jesús ahí bajo los olivos de Getsemani? De hecho, si tú sabes, Getsemani en hebreo significa prensa de olivo. Cuando nosotros fuimos a Israel, una de las visitas obligadas era ir a Getsemani y fuimos ahí al huerto y algo que tiene el árbol de olivo. Yo aquí en la casa de ustedes planté un árbol de olivo hace como 30 años, no menos, 25 años. Era una varita así delgadita. Pero usted ahorita lo ve, está junto al altar y el bautisterio. Está enorme el olivo y ya da olivas, ya da Aceitunas. aceitunas negras, bien sabrosas, por cierto, si se saben cocinar. Entonces, el asunto es que el olivo es un árbol milenario en serio, ¿eh? Esos olivos del huerto, seguramente los romanos o las huestes que estuvieron los cortaron, pero algo que tiene el olivo es que de la raíz saca un renuevo y se vuelve a hacer un árbol. Y si tú vas al huerto de los olivos, ves unos árboles antiquísimos, antiquísimos, retorcidos, ¿verdad? Si quieres, ¿verdad? A ver si les envío una foto del huerto de los olivos. Ahí está en Jerusalén, en la parte alta, en el montecito. Pero si llegas al huerto de los olivos, todavía está allí la prensa que machaca las aceitunas para sacar el precioso aceite de oliva, el aceite virgen. Bueno, Getsemani significa eso, prensa, ¿no? Son unas ruedas monumentales, unas ruedas de piedra que eran tiradas a lomo de mula o de asno, esa iba machacando las piedras y en un canalito de piedra, recogían el precioso aceite. El aceite significa la unción. Entonces en Getsemani el Señor fue triturado, vamos a decir. Fue aplastado, tanto que las Escrituras dice que nuestro Señor Jesucristo sudó sangre textual, ¿eh? Tuvo ¿cómo se llama? Bueno, una crisis de ruptura, Vasodilatación. una vasodilatación sanguínea cuando oró por ti. Tú que me estás oyendo, cuando estuvo orando por tu salvación, dispuesto para tomar tu lugar y el nuestro, eh, sudó sangre. No era fácil, él sabía lo que estaba escrito. Por ejemplo, tú lees el Salmo 22 o lees Isaías 53. Él conocía las escrituras, pero tuvo una rendición total, en que llegó en esa rendición al punto de la libertad, donde dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ujú. Sí, así es, Rosy. Entonces, hoy día la iglesia necesita hombres y mujeres del Espíritu, amados, amado grupo, que vivamos sometidos al gobierno, no solamente en el culto dominical o en el ministerio, sino en cada área de nuestra vida. Por eso algunas personas dicen, no es fácil ser cristiano. Y de verdad que no es fácil tomar, ¿verdad? La carne, sarx es la carne, y espíritu es neum, y Espíritu Santo es ruach hakodesh, espíritu con E mayúscula, ¿verdad?
Ahora, en Romanos 12:1, el propio Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esta rendición al Eterno nos va a tener una espiritualidad, amados, profunda, estable, transformadora del carácter. Ese carácter que necesita ser transformado. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Cuando, como dijo, no sé qué haga, No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿verdad? Entonces, eso significa, amados, tener una vida rendida al gobierno del Espíritu. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el siguiente tema que ya habla un poco de dones, fruto y madurez espiritual. En mi libro número 1, Implantando el Ministerio Profético, hago una extensísima explicación de cada uno de los dones. Aquí vamos a verlos así a ojo de águila volando desde arriba. ¿Verdad? Recordemos que tú puedes tener la Biblia y la puedes leer. Hay gente que la lee intelectualmente. Hay académicos de la Biblia, pero sin el espíritu, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando tú le dices a Dios con toda sinceridad, háblame, háblame tu palabra, entonces el Señor es fiel. El Espíritu Santo puede crear dentro de nosotros la vida de Jesucristo. De hecho, este es el propósito del curso, ¿sí? Entonces, mientras analizamos los principios bíblicos, eh, el Espíritu Santo nos va dando una visión general de los dones espirituales. ¿Alguien quiere leer por favor, esta diapositiva? Mm. José Luis. Amén. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera carta a los Corintios 12:4. Amén. Amén. Bien, fíjate que dones es una palabra griega que se escribe charis o caris, de donde viene carismata, ¿no? Significa regalo. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, no son nuestras. No es que tú los adquieras, es un regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, la iglesia, tengamos esa edificación, ese cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. Vamos a ver, ¿alguien quiere leer esta, por favor? Hermana Delfi, ¿ya leyó? Delfina. No, Leo, dice la palabra de Dios. Un don espiritual es cualquier capacidad que nos da el Espíritu para ministrar en la iglesia y por medio de ella. Ujú. Esta foto me recuerda a la vez en que estuve en Acapulco. Está mi hermano Joel, uno de nuestros diáconos amados, con la espada, ¿verdad? En la mano, la espada desenvainada. No, no es un ángel, es Joel Vázquez. Eh, no, sí, fuimos a orar a la playa. Fue una reunión de muchas iglesias de Acapulco, una ciudad donde pues hay mucho pecado, mucha, ¿no? Entonces el presidente de la Alianza de Pastores me dijo, hermano Javier, él sabía que yo tenía una escuela apostólica profética en Acapulco con un puñado de hermanos. Me dice, yo quisiera que nos acompañaran ustedes con los shofares, con sus actos proféticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sacamos la espada, los shofares, y fuimos a la playa a orar, ¿verdad? A orar y a cantar himnos y dedicar la tierra y su plenitud al dueño verdadero que es Dios, ¿verdad?
Y entonces dice la Biblia en 1 Corintios 12:7 que a cada uno de todos esos hermanos que están allí, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. A nosotros que estamos en este grupo, a cada uno, Dios nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí estoy con la imposición de manos con apóstoles, profetas, donde me están, pues no ordenando como profeta, pero ya el grupo dándome esa unción, ¿verdad? Porque el Espíritu capacita, ¿no? A cada uno les dada, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada, usamos los dones. Entonces, por ejemplo, ahí están nuestros hermanos, los profetas Heikki Eva Takala de Finlandia. Están ahí en nuestra iglesia, cuando teníamos la iglesia grande, la iglesia de auditorio, ¿verdad? Un tiempo tuvimos una iglesia de auditorios y grupo de alabanza y panderos y jóvenes y todo lo que es la estructura eclesiástica, mire. Y dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces ahí están nuestros hermanos ministrando, ¿verdad? Muy bonito cuando la iglesia es ministrada. Ahora, para fines de entender la palabra, como dice la primera carta a los Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces, para fines de estudio, se han puesto una clasificación, que hay dones de revelación, dones de poder y dones de palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente los dones del Espíritu Santo, ¿eh? El Señor es multiforme, ¿verdad? Él es el creador del universo y puede darnos todo lo que Él quiera. Dones de revelación, pues son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Son los tres dones de revelación. Los voy a repetir. Dice la primera de Corintios 12:8-10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, ¿no? Entonces, vean ustedes, son dones de revelación, donde Dios te muestra cosas muy especiales. No quiero entrar mucho en profundidad porque pues, sería largo, pero la palabra de sabiduría revela en una forma sobrenatural cuál es el propósito de alguna actividad, de algún momento, alguna situación donde hace falta sabiduría. La palabra de ciencia es un conocimiento sobrenatural porque Dios conoce todas las cosas y algunas personas nos da un conocimiento acerca, por ejemplo, si es profecía personal, acerca de la vida de la persona y le da la palabra para consuelo, edificación, exhortación. Y el discernimiento de espíritus, pues bueno, pues no se diga. Es entender si hay espíritus justos, buenos, angelicales en un sitio rodeando a una persona o si hay espíritus malignos, diablo, etcétera, ¿no? O el propio Espíritu Santo o el espíritu humano, ¿no? Los dones de poder también manifiestan algo sobrenatural, es un regalo, cada don es un regalo. Es la fe sobrenatural, los dones de sanidades y los dones de hacer milagros. Estos dos últimos dones de sanidades, no dice sanidad, es sanidades, o sea, son diversas.
hacer milagros, estos dos necesitan de la fe, ¿sí? Esto está en Primera de Corintios 12, 9, 10. Estos dones de poder, pues, traen una intervención soberana de Dios en las limitaciones humanas. Por ejemplo, un milagro no lo puedes explicar. ¿Quién va a explicar el milagro de cómo se abrió el Mar Rojo, por ejemplo? El Mar Bermejo, cuando Moisés con su vara golpea las aguas, se abren en seco y pasan casi 2 millones de gentes allí, ¿verdad? Todavía los científicos quieren explicarlo, ¿no? Pues no, un milagro no se puede explicar, ¿no? ¿Verdad? Ahora que estuvimos en la Ciudad de México, eh, el Señor, bueno, antes de predicar, tuvimos con nuestros seminaristas el sábado y ya el domingo me invitaron a predicar y hablé sobre los dones del Espíritu Santo. Pues esa noche a las 3 de la mañana me quita el sueño el Señor y me levanta a orar, a hincarme a orar. Y me autorizó, ahí sentí yo una gran convicción de en su nombre decirle a la iglesia, hoy el Señor te va a dar un regalo. Muchos hermanos ya tienen dones y los han ejercido, pero hoy el Señor te va a dar uno más. Así que escógelo bien, ¿no? Y entonces ya después hubo ungimientos en la iglesia y cada quien por la fe recibió sus dones. Pero continúo con estos dones del Espíritu Santo. Están los dones de palabra. Los dones de palabra son enunciados vocales como es la profecía, ¿no? Una profecía pues es un enunciado de lo que Dios quiere decir. Está otro don que es el diversos géneros de lenguas y otro es el de interpretación de las lenguas. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, hubo lenguas de fuego y lenguajes que los 120 y las mujeres que estaban allí no conocían porque habían venido judíos de todas las naciones y había, por ejemplo, partos, medos, elamitas, árabes, cretenses, griegos, latinos, y los oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿no? Fue desconcertante ese mover del Espíritu Santo para los incrédulos, ¿no? Porque las cosas del Espíritu son locura para los incrédulos, ¿no? Pero hablando de los dones de profecía, he hablado mucho, he dado palabras proféticas aquí en el curso, incluso personales, o los diversos géneros de lenguas, es hablar hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas, ¿sí? Entonces, decía Pablo, cuando estoy eh, con la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lenguas, ¿no? Pero Pablo decía, doy gracias a Dios que tengo más lenguas que todos ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en la enseñanza, yo no puedo hablarles en lenguas porque no me van a entender todos, a menos que tenga usted interpretación. Yo le pedí interpretación de lenguas en una visita que hizo el finlandés Heikki Takala, que estaba predicando en finlandés y yo no sé cómo, pero yo le podía entender lo que estaba diciendo. Y esa es la interpretación, ¿verdad? Pero ahorita imagínense, si yo me pongo a darles la enseñanza en lenguas, y bracande remecandos teme cateme sheredabaradike brexse mahaya, posto corabandele canama catoste mesene no. Revede brocotami catamaka taisene kairos tamicande le meshaba catote de nama.
pues no me van a entender, ¿verdad? Por eso Pablo decía, a la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, ¿no? Pues estos son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Son 9 los dones que Dios nos ha dado y espero, algunos tienen 2, unos tienen 5, otros tienen no solamente los 9 de Corintios, sino también los que anuncia la palabra de Dios en el libro de Romanos o en el libro de Efesios, ¿no? Y bueno, pues que Dios, nuestro Señor y Padre, te dé esos dones del Espíritu Santo. Ven, Amén. ven. Hasta aquí llegamos en esta noche. Vamos a tener charla porque que el Señor te bendiga. Mira qué bonita está esa diapositiva, está hermosa, ¿verdad? Se parece a ti cuando fuiste quebrantada, quebrantado, y el buen pastor extendió su mano para abrazarte, para consolarte. Quizá no tenías a quién ir, te sentiste solo, pero no estabas solo. Él siempre va a estar contigo, Amén. ¿verdad? Así que, bueno, hasta aquí le damos y entramos a los comentarios para que hablemos sobre la vida en el espíritu que el grupo ha tenido. Muchas gracias. Aquí, Ujú. aquí, Es en la pausa, creo, en la pausa. aquí. Ajá.